Ya, Gracias, recién. señor presidente. Buenas noches, Buenas senadores y noches. senadoras. Buenas noches, señor ministro. Yo voy a empezar mi intervención y empiezo mencionando algo. Usted, que ha sido ministro de Hacienda por 2 ocasiones, seguramente conoce muy bien que Colombia ocupa el segundo lugar en desigualdad a nivel latinoamericano y el cuarto lugar a nivel mundial. Quiero preguntarle qué opina, señor ministro, de esta realidad que tenemos nosotros. Y en el marco del COVID-19, que busca y en la búsqueda de aportar y de enfrentar la crisis, aterrizando medidas a las necesidades de la gente más humilde, como Partido FARC presentamos una propuesta al país, a esta corporación, al gobierno nacional, a usted, señor ministro, para buscar una solución a semejante crisis que nos afecta. Y por eso le vamos a preguntar, ¿qué opina? ¿Qué opina de este plan de choque que presentamos? El primero, el fortalecimiento estructural del sistema de salud, siendo que hoy aún no tenemos ni los equipos para el testeo, ni los recursos para el pago del personal médico, enfermero ni administrativo. Aún no llegan a los territorios, como tampoco llegan los implementos e insumos que necesitamos para enfrentar la pandemia. ¿Qué opina de las garantías de empleo? ¿Qué opina sostener las nóminas de las pequeñas, medianas y microempresas? ¿Qué opina de un ingreso básico y de dignidad para la vida? ¿Qué opina de un mínimo vital en servicios públicos? ¿Qué opina del congelamiento de créditos? De los subsidios al sector de educación. Hoy ya hay universidades que están cobrando 12 millones por semestre a los jóvenes, más los jóvenes que tienen que pagar la pensión en los colegios, cuando la educación no es de calidad y menos por estos programas que estamos usando aquí en el Senado. ¿Qué opina, señor ministro, de una intervención al sistema financiero del país? ¿O vamos a seguir nosotros beneficiando a las AFP, a los bancos, al sector financiero? Y mientras tanto, que la pequeña, mediana, microempresa se quiebren y por consiguiente, claro, aumenta el hambre y por falta de ingresos en las familias de los estratos 0, 1, 2, 3 y una invisible que tenemos que muchos no nos damos cuenta que también es la del estrato 4. ¿Qué opina, señor ministro, de la suspensión y reconsideración de los impuestos? ¿Y qué opina de la seguridad alimentaria? ¿O vamos a seguir importando los 15 millones de toneladas de granos que estamos en este momento importando para nuestro país? ¿Qué opina, señor ministro, de la propuesta que en el día de ayer dimos a conocer por parte de la bancada de oposición para otorgar un mínimo vital correspondiente a un salario mínimo mensual vigente que beneficia a 32 millones de colombianos, de compatriotas, durante el tiempo que dure la emergencia y 3 meses más? En el entendido que con esta propuesta recogemos los programas focalizados que hay hoy y que no suman más de 6 millones de colombianos. Señor ministro, a esto también le sumamos las fuentes de financiación, de las que también queremos conocer su opinión. ¿Qué opina el gobierno de la propuesta de declarar una moratoria del pago de la deuda para destinar esos recursos y garantizar ese ingreso vital a 32 millones de compatriotas que viven en la pobreza según estadísticas del DANE? Es momento de evaluar el balance entre el pago de la deuda y la inversión social, como lo ha definido, abro comillas aquí, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien revela que la prioridad de los últimos gobiernos, incluso donde el pago de intereses fue superior a la amortización de la misma deuda,
fue la de cumplirle al capital foráneo. Cierro comillas. Por estas razones, señor ministro, es relevante la condonación de la deuda externa como un acto de justicia y humanidad. La prioridad es salvar a la gente. ¿Por qué, señor ministro? ¿Por qué no tomamos de las reservas internacionales, del saldo actual de las reservas que equivalen a 53 mil millones de dólares y transferir el 10% que corresponde a 21 billones para hacer frente a la crisis y garantizarle a la gente un mínimo vital en servicios públicos y renta básica? Por otra parte, señor ministro, quiero informarle al legislativo que estaremos radicando próximamente como bancada alternativa un proyecto de ley que garantice un mínimo vital para la gente del común. Pero continúo con las preguntas. ¿Por qué, señor ministro, en vez de gravar los salarios de los funcionarios públicos, no decretó el gobierno nacional un impuesto a los patrimonios más altos, con lo que hubiera obtenido muchísimos más recursos para atender las familias vulnerables? ¿Por qué el gobierno, señor ministro, no suspende las exenciones que aprobó este Congreso el año pasado en la mal llamada Ley de Financiamiento, que suman 11 billones de pesos para dedicarlos a la atención de la emergencia? Estas son las preguntas e inquietudes que tenemos hoy para el señor ministro. Pero finalmente, señor ministro, aquí escuchando las intervenciones que me han antecedido, yo sí pienso que esta célula legislativa debe tomar medidas en el control político. No podemos seguir aquí solo escuchando y escuchándonos, no. Y en esto sí estoy de acuerdo en una moción de censura, en la propuesta de moción de censura, porque no, la crisis que tenemos y la que se nos aproxima en estos días venideros por esta cuarentena inteligente va a ser muy fuerte. No podemos seguir